Pues damos gracias al Señor por esta oportunidad. Como os he dicho antes, gracias a mi hermano Emilio, mi hermano Agustín y a Radio Vida Villafranca por pensar en mí para poder transmitir la palabra de Dios en esta noche, en esta semana que habéis preparado con tanto entusiasmo, con tanta devoción, con tanta pasión, sabiendo que la propia palabra pues va a traer sus frutos y sus beneficios. Y elegir las 7 palabras de la cruz es algo glorioso. Y yo me siento de verdad en un compromiso, en una responsabilidad. Creo que el mensaje más efectivo es el de la cruz, pero también es el mensaje a veces más difícil por su significado y por la profundidad que tiene. Así que, si ya que me dais esta oportunidad y me ha tocado pues abrir esta semana y abrir con la primera palabra, me gustaría pues hablar también, antes de enfocarme en la palabra en sí que Jesús dijo, en la primera palabra que Jesús dijo en la cruz, hablar también un poquito de la cruz, ¿vale? Ya que a mí me ha tocado el primero, pues hacer una introducción. Siéntete libre, hermano. Adelante. Creo que es necesario. Lo que se dijo en la cruz fue glorioso, pero el hecho de la cruz, el significado mismo de la cruz, el silencio, estaba dando ya un mensaje. Así que yo ayer estuve elaborando el mensaje y como Dios me ha puesto en el corazón es como yo quiero transmitirlo, ¿vale? Quiero hablar primeramente del significado, del origen de la cruz y su significado y del resultado que dio el que Cristo estuviera en esa cruz, siempre sabiendo que fue en sustitución de nosotros. Él fue nuestro sustituto, Él ocupó nuestro lugar. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 23, verso 34, donde está reflejada la primera palabra que Jesús dijo en la cruz, esa palabra tan famosa que tanto bien nos hace. Dice la palabra del Señor: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después entraremos en la palabra, en esta porción, pero quiero antes hablar del origen de la cruz, de su significado, para que veamos cuánta grandeza tiene lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz era un instrumento de tortura hasta la muerte. No era un instrumento de tortura solamente con el fin de castigar, sino el fin de la cruz era torturar, castigar, pero hasta la muerte. Ningún crucificado había salido vivo, porque el fin de la cruz era ese, el torturar y hacer morir al reo a través del dolor insoportable. Dicen los historiadores y los que saben de esto que su origen era entre los asirios, entre los persas, y que fue copiado este sistema de la crucifixión, fue llevado por Alejandro Magno, y de esta manera él lo llevó por todo el Mediterráneo, y de esta manera llegó a los fenicios. Y dice que los romanos, a través de los fenicios, adquirieron este instrumento de tortura, haciendo pues de él un estandarte para sus torturas y sus martirios y sus muertes crueles. La cruz en ese tiempo, ya cuando los romanos la habían adquirido, se consideraba la forma más humillante de morir, ya que no solamente se trataba de morir a través del dolor, sino de exponer públicamente al reo, perdonar la expresión, totalmente desnudo, y casi siempre había encima de ese madero, ya siendo en forma de X o de cruz o de T, había un cartel donde había un sarcasmo, una frase sarcástica en contra de ese reo, del por qué había llegado a ese lugar. A veces la cruz tenía un castigo previo, pero otras veces la propia cruz en sí
era quien acababa con el reo a través de la muerte por asfixia. Era una muerte lenta, dicen los historiadores. Era una muerte dolorosa. Era una muerte tan vil que los romanos hicieron un apartado, elaboraron un decreto, un borrador, donde ellos decían que nunca, de ninguna manera, aunque la falta de un romano fuera muy grave y un delito muy grande, nunca ningún romano moriría en una cruz, ya que la cruz era algo, morir en la cruz era algo increíblemente de lo peor que había. El espectáculo, dicen los historiadores, que era dantesco, ver a los reos entre gritos de dolor, insultando al populacho que tenían delante. Dicen la mayoría de historiadores que parecían enajenados, que estar en la cruz les hacía estar en un estado de locura. Pero ahora vemos el contraste cuando vemos a Cristo en la cruz. Y lo primero que vemos es la quietud que Él tiene en la cruz, el silencio, las palabras medidas que Él pronuncia. Él no es un enajenado. A Él la cruz no desata en Él una locura, sino que todo lo contrario. Parece como que si desde esa plataforma y viendo a la humanidad, Jesús exhibió su mayor declaración de amor hacia Amén. el mundo. Amén. Pues ese es el instrumento de tortura que se utilizó para acabar con la vida de Jesús. Pero la instancia de Cristo en la cruz ha dado la vuelta a ese vil significado. Hablar de cruz en la antigüedad era hablar del instrumento más vil de tortura y de muerte de todos los siglos. Pero Jesús, estando en ella, le ha cambiado el significado. ¿Han pensado alguna vez si alguien osaría exhibir una horca o una silla eléctrica como un adorno en un cuello o como adorno y estandarte en lo alto de un edificio? Sería imposible que alguien osara exhibir una horca o una silla eléctrica como un adorno en lo alto de un edificio o llevarlo como insignia en el cuello. Pues bien, la cruz se erige en los altos de las catedrales y en los cuellos de algunas fieles. Y aunque en su principio y origen fue un instrumento de tortura y de muerte, cuando Cristo ha tocado la cruz, ha cambiado lo que esto simboliza. Ha pasado de ser un instrumento de tortura y de muerte cruel a ser un símbolo de amor de Dios por la humanidad. Cuando la gente ve una cruz, siempre lo asemeja a la muerte de un hombre que murió por amor al mundo. Pero hay que hacer una pregunta, y esto es lo que a mí me ha hecho mucho bien y espero que os haga bien. Ahora hemos visto el origen de la cruz, hemos visto que era un instrumento de lo peor, pero ¿quién lo llevó a la cruz? ¿Quién fue quien planeó, quién ideó llevarlo a la cruz? Yo mientras componía este mensaje, yo hice como un juicio, presenté como si esto de un juicio se tratara. A ver quién es el culpable de llevar a Jesús a la cruz. Mucho se ha especulado y se ha dicho si es que Satanás tuvo algo que ver en esto, si fue Satanás quien lo llevó a la cruz. Pero yo me voy a mi Biblia y leo en Mateo 5 que cuando Satanás se presenta delante de Jesús, no quiere llevarlo a una cruz, sino que lo lleva a ver los reinos del mundo para entregárselos. Y voy más adelante en la escritura y veo en Mateo 16 que dice la escritura que cuando él reveló a sus discípulos que había de morir y de sufrir y resucitar, dice que Pedro lo tomó aparte y le reconvino y le dijo: Jesús, ¿por qué te tiene de acontecer eso?
le estaba reconviniendo para que evitara el sufrimiento de la cruz. Y Jesús discierne en las palabras tiernas del apóstol al mismo Satanás que se le presentó al desierto. Y mirándolo con ese discernimiento que hacía, que cuando él reveló a sus discípulos Jesús que había de morir y de sufrir, lo tomó aparte, se lo queda mirando y le dijo: Jesús, ¿por qué te tiene la contestación? Emilio, me siento repetido. Y Jesús, ¿puede ser?, discierne en las palabras tiernas del apóstol al mismo Satanás que se... Me siento repetido. Sus palabras tiernas del apóstol al mismo Satanás que se... Hay algo... Perico, ¿tienes audio tú ahí? Yo tengo audio, sí, desde... Vale. Es que ha habido un momento que se ha cortado. Sigue, hermano, sigue. No, había como eco. Me voy escuchando otra vez. Venga, vale, adelante. Ya te lo he solucionado. Adelante. Venga. Vale. Pues mirando al apóstol, ve detrás de ese apóstol a Satanás y le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, vemos que Satanás quiere evitar a toda costa que Cristo esté en la cruz, ya que vemos que en el último instante lo intenta en la boca de la multitud. Pues toda la multitud al mismo momento está diciéndole: si eres rey, baja de la cruz. Así que creemos de forma concluyente y podemos afirmar que Satanás en ningún momento, sino todo lo contrario, de ninguna manera quiso llevar a Jesús a la cruz. Pero si en esta noche tomáramos declaración para identificar al culpable, que quien lo llevó a Jesús en la cruz, podríamos hablar de Judas y tomarle declaración según lo que está escrito, para ver si él es culpable de todo esto. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 18, verso 2, dice así, dice: y Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Mateo 26, 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Así que vemos que el primer culpable podía ser Judas, que fue el que lo entregó a la cúpula religiosa. Pero vamos a llamar a más gente a declarar para ver si podemos llegar a la conclusión de quién fue que lo llevó a la cruz. Y vamos a tomarle declaración a la cúpula religiosa. Y me voy al libro de Lucas, capítulo 24, verso 20, y dice la palabra: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y dice Mateo 27, 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Me voy a Hechos 3, capítulo 3, verso 13, y dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Así que a la luz de los versos queda comprobado que Judas lo entrega a la cúpula religiosa y que la cúpula religiosa de aquel tiempo quiere llevar a Jesús a la cruz y a la muerte. Pero en ellos no estaba la posibilidad, necesitaban un brazo ejecutor. Y ese brazo ejecutor era Pilatos. Y vamos a llamar a interrogar y a prestar declaración a Pilatos, a ver qué nos dice de este asunto y cuál fue su colaboración para que Jesucristo estuviera en la cruz. Y me voy de nuevo a la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 10. Y fíjense lo que dice Pilatos. Entonces le dijo Pilatos a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Así que si hasta aquí acabáramos el juicio, según los testigos y las confesiones que han quedado plasmadas en la palabra, vemos que Judas entregó a Jesús a la cúpula religiosa, que la cúpula religiosa había decidido de qué manera tenía que morir Jesús, en una cruz, y fue llevado al brazo ejecutor que era Pilatos. Tendríamos el juicio claro, pero tenemos un problema, y es que el reo quiere hablar. El reo también va a hablarnos. En el capítulo 19, verso 11, hay una respuesta de este reo que va a poner patas arriba este juicio. Dice, y Jesús respondió a Pilatos, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Y esto pone a toda la audiencia que está viendo este juicio con las manos en la cabeza, porque Jesús apunta a alguien más alto que Judas, a alguien más alto que la cúpula religiosa, a alguien con más autoridad que Pilatos, de tal forma que estas palabras penetraron en el corazón de Pilatos, que en el verso siguiente, en el 12, dice, desde entonces, desde que Pilatos escuchó de la boca de Jesús que todo lo que Pilatos iba a hacer era porque había una autoridad superior que Pilatos ignoraba, dice, desde entonces procuraba soltarle. Entonces todos nos quedamos perplejos, toda la sala de este tribunal se queda perpleja. Jesús ha señalado a alguien que está por encima de Judas, de la cúpula religiosa, de Pilatos. ¿Quién está detrás de todo esto? Tenemos de seguir interrogando a aquellos que recibieron el plan de esta revelación preciosa. Y me voy al libro de Lucas, y Lucas declara en capítulo 2, verso 23 del libro de los Hechos, dice, este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aleluya. Voy a leerlo esto en dos versiones diferentes, en la lenguaje sencillo y en otra versión más. Dice, desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Dice otra traducción, Jesús le fue entregado conforme al plan de Dios. Dice el libro de Hebreos, por lo cual entrando en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y seguimos leyendo. Y si traemos a declarar a Isaías, él nos detalla algo más de este plan. Y nos señala quién es el precursor de este plan. Isaías 53, 10 dice, con todo y con eso, Jehová, apunta lo más alto ahora, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Me voy a otra versión de la Biblia y dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Dice la versión del lenguaje sencillo, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por vosotros. En el verso 4 de Isaías, lo llaman a Jesús el herido de Dios. Así, como diríamos en un juicio con la venia, sin lugar a dudas, no fue Judas, no fue la cúpula religiosa, no fue Pilatos. Sin lugar a dudas fue el Padre quien llevó a Cristo en la cruz. Amén. Entonces tenemos que hacer alguna pregunta. ¿Por qué? Y el por qué es contestado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta al por qué es en su amor, en soberanía. Qué bien. El por qué solamente se puede responder porque Él nos ama en soberanía. ¿Para qué? Para ocupar nuestro lugar, para salvarnos. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones.
Dice el libro de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice Romanos 8:32, él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿El por qué? Por amor. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero ahora vemos que hay un colaborador en este plan. No solamente el Padre, y yo me voy de nuevo a la Escritura y veo en el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me voy a Juan capítulo 10, verso 17, y dice así Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, me encanta esto, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y esto es glorioso y me emociono al decirlo, que en el seno de la Trinidad se originó el plan de una voluntad indivisible, que emana de una comunicación continua e interrumpida. En ese seno de la Trinidad se elaboró este plan precioso. Y ahora la pregunta salta a la vista y decir, ¿y cuándo se planeó todo esto? ¿Cuándo se planeó? ¿En qué momento de la historia? ¿Cuando Adán peca? ¿En el diluvio? ¿Ante el fracaso de patriarcas, reyes y profetas? No. Dios no improvisa planes. Dios no tiene plan B. La cruz y Jesús no es un plan B. Es el plan absoluto de Dios. Y nos dice desde cuándo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20, dice que el Cordero de Dios estaba preparado antes de la fundación del mundo. Ese antes es antes que existan los patriarcas, profetas, sacerdotes, animales, Adán, Eva, las aves del cielo, la tierra, los frutos, el cielo, la luna, las estrellas, antes de los ángeles, de los querubines, de los serafines, antes de todo, antes de que todo existiera, en el seno de la Trinidad, cuando Dios existía, solamente Él planeó salvar al hombre. Como dice un gran maestro llamado Samuel Pérez Millos, antes de que Dios dijera sea la luz, dijo sea la cruz. Amén. La cruz no es un plan improvisado. La cruz es el plan perfecto de un Dios que antes de crearnos ya pensó en salvarnos. Y doy gracias a Dios por poder haber traído esta introducción del origen de la cruz, de lo que significa la cruz y quién lo llevó a la cruz. Y ahora las palabras de Jesús aún toman más fuerza. Y nos vamos a la primera palabra. Y Jesús decía, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que se hace. Yo estaba mirando estos días y he visto que este texto es controversial. Solamente sale en Lucas y muchos eruditos o traductores de la Biblia han visto que en algunos manuscritos más relevantes e importantes no sale. Y esta primera frase tuvo problemas de autenticidad. Pero el texto no necesita la autenticidad de los copistas, ya que la misma escritura pone de manifiesto la veracidad de ese texto. Amén. Ya que Isaías 53, verso 12, habla de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Dice, hubiendo orado por los transgresores. Amén. Y Jesús, en esa cruz, pone en práctica lo que él había enseñado. Jesús tenía una manera de enseñar, que nunca dijo nada que no lo hubiera hecho o lo tuviera de hacer. Nunca. Siempre predicó juntamente con el ejemplo. Y en el capítulo 5 de Mateo, verso 44, él dice, orad por quien os persigue. Y en el capítulo 6, verso 28 del Evangelio de Lucas dice, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian, por los que os ultrajan, por los que os difaman. Y Jesús en la cruz
da ejemplo. Por eso la primera palabra de su corazón emana el perdón. Pide perdón. Y ese perdón se convierte en un ejemplo en sus discípulos, ya que es imitado por Esteban, el primer mártir. Esteban está viendo en el cielo a Jesús y el que ve a Jesús tiene de hablar como él y hacer lo que él hace. Y Esteban sabe que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, pidió perdón por sus verdugos y por los que ahí estaban presentes, porque se perdona desde la cruz. Amén. Perdonar desde una plataforma favorable lo hago hasta yo, pero el verdadero perdón exige perdonar desde una cruz, desde una situación adversa. Es cuando realmente se ve la realidad de ese perdón. Jesús dijo: pedid perdón por los que os persiguen, por los que os ultrajan, por los que os quieren vuestro mal. Y él lo puso en práctica en esa cruz. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Él le enseña en esa cruz que es desde la cruz donde se perdona. Uno no puede perdonar cuando todo le va bien, cuando está por encima de los demás. Eso es fácil. Uno perdona cuando es humillado, pisoteado, cuando ha perdido sus derechos. Jesús enseña que es desde la cruz donde se perdona. Miren, en esta palabra hay algo diferente a las demás. Esta palabra no solamente la dijo Jesús para que se cumpliera una profecía, la de 53 de Isaías que hemos leído, sino